Lucas el capítulo 6, vamos a leer el verso 43 hasta el verso 45. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan. Sigan. El hombre bueno porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, amén. De gloria a Dios y puede sentarse, hermano. Restaurando lo que hay en nuestro corazón. Restaurando lo que hay en nuestro corazón. Bueno, hermanos, estamos en un culto misionero y sin duda alguna es algo que nos debe incluir a todos los que estamos aquí. Porque la iglesia, el único objetivo que tiene de estar en la tierra es expandir el evangelio del Señor a todo el mundo. Ese es nuestro compromiso, nuestra tarea. La misión de la iglesia fue encomendada ya, cuando ustedes recuerdan ese texto de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra parte, eso es lo que nosotros debemos hacer. La segunda parte ya depende de la gente que escucha. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, a nosotros no nos debe incluir si la persona cree o no crea el evangelio. A nosotros nos incluye predicar el evangelio. La gente puede creer en lo que quiera. Cuando mi papá era pastor en Ortega, una vez salí yo del colegio y había al frente de la iglesia tradicional una cantidad de gente, hermano. Ya estaba RCN, Caracol, y todos esperando porque a las 4:30, 5 de la tarde se manifestaba una imagen de la Virgen María al frente de la iglesia. Y todos estaban esperándola, allá estaban. Y sí, a esa hora se manifestó una imagen, le tomaron fotos. Un hermano que era fotógrafo hizo la plata tomándole fotos y vendiéndolas. Allá fue la gente, seguía, pero un medio de comunicación se le dio por investigar qué era lo que pasaba. Resulta que hacía unos días atrás, a la parte de atrás del hospital habían cortado una palma. Y esa palma había quedado en figura parecida a la Virgen. Cuando el sol empezaba a girar, daba las siluetas y ella como si fuera. Y la gente, hermano, vea, eso en 2 días se llenó de velas, se llenó de escapularios, se llenó de una cantidad de cosas. La gente cree en muchas cosas. La gente cree que otro te lee la mano, la gente cree que otro te adivina el futuro. Hoy hay iglesias donde los adivinos en los parques se acabaron. Antiguamente usted iba a algunos pueblos del eje cafetero y estaban las famosas gitanas. Le leían el cuncho del café, le leían la mano, le leían el tabaco. Ahora ellos pasaron a ser cristianos. Ya ahora en los parques no se le adivina el futuro a nadie, ahora se le adivina en las iglesias. Va gente a las iglesias a escuchar que le digan al oído el futuro. Cuídese que lo va a atropellar un carro rojo. Y la gente anda divagando porque lo va a atropellar un carro rojo. Y ahora la gente está esperando escuchar cosas que le convienen. Esta iglesia tiene un mensaje que le conviene a todo el mundo. Eso fue lo que le dijo Los Ángeles a los pastores. Vea, les traigo una buena noticia, que es una buena noticia para todos. No hay ninguna buena noticia que sea buena para todos. Ninguna. Porque si aquí yo dijera que les voy a regalar $1.000.000 a todos, para algunos es una buena noticia y para otros dicen: yo qué voy a hacer con $1.000.000 y yo debo 10. Otro dice: a mí de qué me sirve $1.000.000 y yo estoy enfermo. Porque por buena que sea la noticia, no es buena para todos. Puede ser buena para unos, regular para otros, mala para otros. Pero hay una noticia que tiene esta iglesia que es buena para todo el mundo, que ha nacido en Belén el Salvador del mundo.
Esa buena noticia es la que nosotros debemos tratar de llevar. La iglesia se ha quedado muy callada. Nosotros somos la generación silenciosa. Eso somos nosotros ahora, la generación de la juventud que estamos viviendo. Somos la generación. Yo tengo un amigo que él conoce mucho de la Biblia. Entonces yo le digo, bueno, ¿y cuándo te vas a arrepentir? Y me dice, pastor, es que yo le estoy trabajando de infiltrado allá afuera. Porque yo me siento a tomar cerveza con alguien y yo lo evangelizo. Yo me voy a jugar gallos con alguien y yo lo evangelizo. Yo estoy allá, pastor, pero yo estoy de infiltrado. Yo al que puedo le hablo del evangelio. Y a mí me preocupa que estamos en la generación de los infiltrados. Hay gente, hermano, que realmente nunca habla del evangelio. Usted ve las charlas de los muchachos de hoy en día y están hablando de los juegos de moda, están hablando de la serie. ¿Ya te viste la serie? Sí, está buena, ¿cierto? ¿En qué capítulo vas? ¿Ya te viste tal película? Vamos a ir a cine después del culto. Vamos a hacer tal cosa. Y estamos entretenidos en otros temas, y ya el evangelio como que pasó a un segundo, tercer y cuarto puesto, y por eso es que la iglesia se ha quedado callada. Y ese es el problema, de que las otras denominaciones crezcan, porque mientras que nosotros callamos, las piedras hablan. Uno dice, hermano, mientras que usted se queda callado, ahí hay un muchacho de otra iglesia, de otra denominación, enamorado de su denominación, parándose en la esquina toda la madrugada, hablándole a otros del evangelio. ¿Nosotros qué hacemos? Calladitos. Usted va en el bus, va por allí, bueno, usted tiene cara de evangélico. No, la cara nomás. La antigua generación, el hermano Gerardo sabe, esa antigua generación, cuando alguien se arrepentía, lo primero que hacía era irse a hablar del evangelio. Usted veía, esos muchachos eran hasta, perdónenme la expresión, hasta una locura. Porque eran muchachos que venían y se arrepentían, y al otro día estaban en una esquina gritando y hablándole a la gente del Señor. Una persona se arrepentía y al otro día llegaba con la mamá, con el tío, con el abuelo a culto, y se sentaba ahí al lado de ellos. Y pastor, vea, lo traje para hablarle del evangelio. Y empezaban con ese deseo de hablar, con ese deseo de llevarle el evangelio a otro. Ahora no. Ahora uno se arrepiente y procura que nadie se dé cuenta. Uno se arrepiente y viene a la iglesia y ve, yo te vi entrar a tal iglesia. Sí, es que mi mamá me obliga a ir. Pero yo te vi en corbata y allá adelante. Sí, es que yo me la pongo porque a todos la ponen y yo puedo ir sin corbata. Y tratando como que la gente allá afuera, en vez de ser luz, porque la Biblia dice, ¿quién enciende una luz para meterla debajo de una cama? ¿Quién? ¿Alguno de ustedes prende? No, nadie. Todos cogen la luz y la ponen en la parte alta para que ilumine todo. Hermano, nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Si tú estás tratando de que allá afuera no se den cuenta, entonces tu luz está fundida, se está a punto de apagar. Porque aunque tú trates de negar lo que tienes, como en su momento lo hizo Pedro, yo no soy de los seguidores de Jesús, no cuentes conmigo, tu cara te delata, tu manera de hablar te delata. Porque cuando uno tiene a Dios en el corazón, es imposible no resaltar allá afuera. La gente de allá afuera se dará cuenta que nosotros tenemos algo distinto. Eso es imposible. La Biblia dice que un árbol no puede ser malo si da buen fruto. Y un árbol que da mal fruto no puede ser buen árbol. Entonces nos especifica de cuán importante es el fruto que nosotros damos. Nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, Génesis 1:31. Empieza Dios hablando de que Él al principio lo creó todo y luego se sentó a mirar todo lo que había hecho y le hizo una evaluación a todo. ¿Y sabe cuál fue el dictamen final? Que todo lo que Él hizo era bueno. Dios no hace nunca nada malo. Permítame decirles, si aquí esta noche hay alguien, porque yo he hablado con muchos muchachos a veces, y hay muchachos que ni siquiera son ateos. Hay gente que dice, yo soy atea, yo soy agnóstica, a mí no me interesa eso. Pero usted habla con un ateo y a veces el ateo no es que no crea, sino que a veces está dolido y resentido haciendo reclamos a Dios. Usted habla con una persona que dice, yo no creo en Dios, y uno empieza a indagar en su fondo y dice, bueno, ¿y dónde estaba Dios cuando mataron a mis padres? ¿Y dónde estaba Dios cuando a mí me violaron cuando era pequeño? ¿Y dónde estaba Dios? Es más bien un resentimiento que tiene, un dolor que tiene hacia algo que él creía que tenía que aparecer cuando él quería. Pero resulta que es que Dios es soberano.
Dios no tiene que rendirnos cuentas a nosotros de nada. Nosotros estamos sujetos a Él, Él no está sujeto a nosotros. Entonces, cuando la persona se para, empieza a ver, bueno, ¿y quién creó el mal? Y muchas personas se preguntan, bueno, ¿y quién creó el mal? Y algunos dicen, y si Dios creó a Satanás, pues Dios creó lo malo. Y no es así. La Biblia da el dictamen de que todo lo que Dios creó era bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde fue que pasó todo? Entonces tú empiezas a leer, por ejemplo, Eclesiastés, el capítulo 7, el verso 29, nos da una respuesta acerca de lo que sucedió y de, he aquí, solamente esto he hallado, dice la Biblia, Eclesiastés 7, 29, por favor. Dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, ¿y qué pasó con él? Ah, bueno, usted ahí tiene la respuesta. Dios hizo al hombre bueno, pero ellos buscaron muchas perversiones. A ver, aquí hay muchos padres de familia. ¿Quién de los padres de familia que está aquí ha sido capaz de criar a su hijo para que se vuelva un gran asesino? ¿Hay alguno que sería capaz de eso? ¿Usted sería capaz de decirle a su hijo, bueno, papito, le voy a enseñar porque usted tiene que aprender a matar desde pequeñito? No. Usted manda a su hijo a la escuela queriendo que su hijo sea un buen hombre. Usted trae a su hijo a la iglesia queriendo que él sea un buen hombre. Usted hace y se preocupa para que su hijo o su hija crezcan bien. Bueno, y si su hijo más adelante toma un camino torcido, fue su culpa. Usted trató de enseñarle, él tomó sus decisiones. Dios estableció al hombre en la tierra y le dio la oportunidad de buscar el camino bueno o el camino malo. Algunos alguna vez me dijeron, pastor, ¿y por qué Dios no le cerró la puerta a lo malo? Porque así no trabaja Dios. Dios deja a la gente a su libre albedrío. Si no hay malo, no hay para escoger, y la gente tendría que ser buena porque le toca. Entonces aquí estaríamos quejando, es que somos buenos porque Dios no nos dejó otro camino, y también se estarían quejando. Dios abrió los caminos, Dios dejó oportunidades, cada quien escogió. La Biblia nos enseña una parábola en Mateo el capítulo 13, el verso 24, contándonos una historia de lo que sucedió en la tierra. Y empieza diciéndonos, Mateo el capítulo 13, 24, dice, le refirió otra parábola diciendo, escuchen, el reino de los cielos es semejante a un hombre. ¿Sabe qué hizo ese hombre? Sembró, ¿qué? Una buena semilla. Siga, por favor. Siga, verso siguiente, 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Y qué hizo? Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Pero entonces también apareció. Vinieron los siervos al padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste una buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues también viene cizaña? Es decir, que ese hombre sembró buena semilla. Hermanos queridos, Dios no ha hecho nunca nada malo porque Dios es bueno por naturaleza. Pastor, ¿y por qué estamos en medio de un mundo tan malo? ¿Por qué estamos en medio de un mundo tan perverso? Porque el mundo, uno, se ha alejado de Dios. Dos, porque el enemigo sembró semilla mala. En este tiempo en el que estamos viviendo, Dios no creó la drogadicción. Dios no creó nada de las cosas que hoy estamos viendo en este mundo. Eso se lo buscó el propio hombre obedeciendo a la voz del enemigo. Porque Dios lo que quiere es que el hombre viva bien. Permítame hablar con un amigo en esta noche que tal vez vino y en su percepción dice, bueno, ¿y qué pasa con Dios? ¿Y Dios por qué no hace? ¿Y Dios por qué? Vea, Dios ha hecho todo para que el ser humano sea salvo y para que el hombre sea bueno. Un día, Dios miró hacia la tierra y empezó a buscar uno bueno. Uno. Uy, hermano, entre tanta gente no vamos a encontrar uno bueno. Vamos a buscarlo. Vamos a ver cómo es la cuestión. Y empezó a buscar. ¿Sabe cuánto encontró? Entonces, ¿qué dijo Dios? Por allá hay uno que no es tan bueno, pero regularcito. Vamos a salvarlo. Vamos a ponerlo a que haga un arca y que suba ahí.
porque alguno pensará que la manera de acabar el mal es acabarlo de raíz. Bueno, entonces que Dios coja y que acabe con todos los malos. Pues Dios ya lo hizo. Dios subió a una familia en un arca, de los mejorcitos que habían, de los regulares, los subió a un arca, inundó la tierra y acabó con todo. La Biblia dice que Él decidió raer a todos sobre la faz de la tierra. Acabó con todo, se acabó la maldad. Volvió y se multiplicó. Bueno, no se pudo por ese lado. Entonces Dios otra vez empezó a multiplicar la tierra, empezaron a esperar. Bueno, vamos a buscar 2 ciudades de las más malas de todas. Vamos a destruirlas para darle ejemplo a las otras, para que las otras arrepientan. Vamos a buscar aquí en Colombia cuáles son las ciudades donde más hay drogadicción, donde más hay maldad, y vamos a destruirlas. Listo, de pronto eso funcione, las otras ciudades se van a arrepentir. Cogió 2 de las más tiradas, Sodoma y Gomorra. Vamos a destruirlas. Por ahí apareció un hombre. Entonces se arrodilló delante de Dios y le dijo: Señor, si hubieran 50 justos, usted no perdona. Y el Señor le dijo: claro, por 50 yo no voy a destruir una ciudad. Entonces empezó por allá el hombre: se está burlando, volvió: Señor, si hay 40. Bueno, por 40 tampoco la destruyo. Otra vez se fue a hacer cuentas. Y otra vez: Señor, 30, 20. Y el Señor, teniendo misericordia, esperando que hubieran buenos para no destruir. Porque, hermano, créame, el deseo de Dios no es destruir, el deseo de Dios es restaurar. Él estaba esperando que hubiera uno. Al último ve que Abraham dice: no, tranquilos, yo sé que usted está preocupado es por su familiar, vamos a mandarlo a sacar. Vamos a sacarlo de allí, pero esa ciudad no tiene salvación. ¿Usted cree que eso, hermano? Vea, Dios sacó de allí al familiar de Abraham. Dios lo llevó por allá a un lugar. Ustedes conocen la historia de la mujer de él. Se convirtió en sal. Las 2 muchachas, hijas de él, se preocuparon y dijeron: nos vamos a quedar sin descendencia. Emborracharon a su papá, acostaron con su papá. Es decir, Dios había acabado de dar un juicio y ellas volvieron otra vez al pecado, porque el corazón del hombre se volvió malo a causa del pecado. El corazón del hombre se torció de Dios. Dios ha hecho todo lo posible para decirle a la gente que reaccione. Dios: vamos a hacer lo siguiente. No funcionó acabar con todos, no funcionó hacer, entonces ahora me voy a hacer un pueblo. Me voy a hacer solamente unos escogidos. Voy a escogerme a un hombre y toda la descendencia de ese hombre va a ser para mí. Los voy a marcar, les voy a decir que ellos deben andar lejos de los otros dioses, y se creó un pueblo. ¿Se acuerda de cómo se llamaba ese pueblo, no? Voy a marcarlo. Este pueblo es mío, que toda la gente alrededor se dé cuenta que este es mío. Bueno, estos son los hijos de Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Darle la espalda a Dios, buscar dioses ajenos. Hermano, Dios ha hecho todo lo posible para que el hombre cambie, para que el hombre tome un nuevo camino, pero el hombre tiene un corazón torcido. La Biblia, cuando habla del estado del hombre, lo primero que describe en Romanos el capítulo 3, el verso 10 en adelante, dice: vea, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Este evangelio es lo más sencillo que hay, y la gente no lo entiende. Y es raro, porque a veces hay muchachos que nacieron en nuestra iglesia y no entienden el evangelio. Ellos vienen, ellos cantan, ellos parece que están ahí, pero no entienden la grandeza de este evangelio. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia. Romanos 3:10, por favor, ponlo. Y dice en el verso 12, en el verso 12, dice: todos, por favor, regálame ese 12, gracias. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por allá hay un profeta que cuando se empieza a ver como él en realidad es, dice: es que yo soy una podrida llaga, desde la coronilla hasta la planta de mis pies. No hay cosa buena, no hay cosa buena en mí.
No hay nada bueno. Efesios el capítulo 2, el verso 1 en adelante, ya ahora nos describe aún peor. Y dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Ya aquí entra una fracción diferente. Primero nos dijo que no éramos buenos, ahora nos dice que estamos muertos. Y ustedes saben que la muerte es la separación. Es decir, que ahora nos describe más allá. Juan el capítulo 8, el verso 34, hablando también del pecado, dice, todo aquel que hace pecado, esclavo. Bueno, pastor, ¿y qué es pecado? ¿Por qué es un asunto tan tremendo el pecado? El pecado es toda desobediencia contra Dios. ¿Por qué es tan grave? Primera de Juan el capítulo 3, el verso 8 te dice por qué es tan grave. Escuche lo que dice Primera de Juan 3:8. Dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es... Por eso es tan grave. Porque cualquiera que practica el pecado es del diablo. ¿Qué significa diablo? Satanás es adversario, es enemigo, es contrario. No, la palabra grave no es diablo. La palabra grave es contrario. Porque el enemigo va en contra de todo lo que ha manifestado Dios. Ese es el problema. Que cuando una persona no obedece a Dios, se vuelve contrario. Va contrario a lo que manda Dios. Por eso tú no te puedes dejar creer. Por eso esta iglesia enseña la verdad. Porque allá afuera el diablo dice, no pasa nada. Una cervecita, no pasa nada. Pero es que la discoteca, no pasa nada. Va contrario a todo lo que te dice y te manda Dios. Por eso te vuelves del equipo. Tú no puedes estar en dos equipos. Imagina en la final. Junior Tolima no está en la final. Perdió. ¿Tú te imaginas un jugador del Junior y del Tolima con la mitad de la camiseta del Junior y la otra del Tolima? ¿Cómo se juega con alguien que tiene una camiseta, la mitad del Tolima y la otra mitad del Junior? ¿Qué crees que hacen? ¿Se puede? No se puede. Se tiene que ser de uno de los dos equipos. Amigo querido, yo sé que a ti te han dicho que tú puedes estar en la mitad, pero no es así. Hay dos caminos, hay dos señores, hay dos puertas. No hay más. No hay puerta del medio, no hay camino del medio, no hay señor del medio. O es la luz o son las tinieblas. O es Dios o es Satanás. O es la puerta estrecha o es la puerta ancha. O es el camino angosto o es el camino ancho. No hay paso medio, no lo hay. Si lo hubiera te lo enseñaría. Si hubiera un paso medio que uno dijera, es que tú no te tienes que ir para acá. No hay problema. No, amigo, vea, hubo un pueblo que le gustaba andar por la mitad. Le gustaba irse por la mitad y no le gustaba ni aquí ni allá. Le gustaba no ser ni frío ni ser caliente, le gustaba estar tibiecito. ¿Sabe qué le mandó a decir Dios? Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré. Me da asco. Porque es que con Dios no se puede agradar a Dios. Uno a veces escucha, yo tenía un amigo al que iba a evangelizar y él se creía en la vereda porque él decía que había leído 5 veces la Biblia de pasta a pasta y sacaba pecho. Yo he leído la Biblia 5 veces de pasta a pasta. A mí no va ni ningún pastorcito a engañarme, decía. Y yo iba a hablar con él y me sentaba a hablar, un tipo que sabía mucho de la Biblia. Mucho. Cuando yo me senté a hablar con él y hablé del evangelio, y él empezó a preguntarme cosas y a darse las que sabía. Entonces yo me paré, y cuando me paré él se paró así como todo orgulloso, como que sí ve, le gané. Y después de que se paró así, sacó del bolso un chicote, tabaco que llegaba y lo prendió. Entonces yo lo volteé a mí y le dije, patrón, ¿me permite decir algo? Sí, señor. Usted sabe mucho de la Biblia. Y sacó pecho. Yo le dije, qué pesar que no viva lo que usted sabe. Porque a nosotros, hermano, no es tanto saber, es que nosotros vivimos, nosotros caminamos.
Vamos andando por un camino que es angosto. Y los que somos de campo, yo sé que aquí hay mucha gente que es de campo y sabe lo que es andar por una trocha angosta. La trocha angosta no es fácil. Los caminos anchos son fáciles, son ricos, rinde el camino. Pero eso no, hermano, los caminos angostos a uno le toca bregar, le toca tenerse, ir abriendo camino para poder llegar. Este camino puede parecer difícil, pero este camino tiene una buena meta, un buen objetivo. El camino del entendido es para arriba. No te dejes llevar. No te dejes llevar, amigo querido. Vea, Satanás engañó a Adán y a Eva en el capítulo 3 de Génesis. ¿Y qué tal si lo lees conmigo de cómo engañó y ponemos un paralelo de cómo está engañando en este tiempo? Génesis, el capítulo 3, el verso 1, dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta. O sea, lo primero que quiere decirnos el Señor a través de la palabra es que este diablo es astuto. Hay gente que se cree más avispado que el diablo. Ellos creen que los engañan, ellos creen que engañan al diablo y que no, eso a mí, yo. Vea, hermano, él es astuto. Yo a veces le enseño a los hermanos en mi congregación, es mi manera de pensar, no es una doctrina, pero yo les digo, hermano, cuídese, porque este diablo, cuando usted menos espera, le mete su zancadilla. Yo tengo un hermano que él es muy querido y él no le ve como peligro a nada. Él anda todo relajado en la vida. Y los trabajadores, cuando él baja a pagarle a los trabajadores, se sienta en la cantina a pagarles, porque como todos están allá, entonces allá los coge a todos. Entonces él se va para la cantina y se sienta en una mesa y pide una gaseosa. Entonces yo que ya los llamé y le dije, mi hijo, tú no deberías hacer eso. Hermano, pero ¿qué malo estoy haciendo? Yo no fui allá a tomar, yo no fui a hacer, no, a pagarle a la gente relajado. Yo no estoy pensando en cerveza, yo no estoy pensando en nada, yo le estoy pagando. Y yo dije, mi hijo, con el diablo no se juega. Él es astuto. Él es que cree más inteligente que el diablo. Él le cree todopoderoso, él cree que puede andar. ¿Caminará el hombre por el fuego? Sencillo. A él lo primero que debe saber es que es astuto. Si no fuera astuto, no tendría toda esa gente ahí engañada. Mal, hermano, el pecado lo golpea. Usted sabe cuántas veces he salido yo por la loma a hacer cultos y viene gente, yo vengo de hacer culto y viene gente borracha y por ahí caen en la moto. Que ya veníamos con mi esposa en la moto cuando vimos que una lucecita apenas hacía así, yo dije, uy, poder, amor, paremos y esperemos que va. Cuando lo vimos fue ahí abajo, por la cañada abajo. Allá fuimos con mi esposa a ayudarle, con otros hermanos, a ayudarle a sacar la moto, y ese pobre no podía ni salir de lo borracho. Hermano, ¿usted cree que después de ese golpe dejó la cerveza? No, hay gente que el pecado lo puede golpear, lo puede llevar a la muerte y aún así seguir haciendo, porque este diablo es experto en enredar. Y es tan experto que la misma Biblia dice, vea, les voy a contar un secreto, no es de extrañar, el mismo diablo se puede vestir como ángel de luz. Es tan experto que te puede engañar, hasta creyendo que son cosas de Dios, porque él se viste como si fuera luz. La Biblia dice que el último tiempo se van a levantar falsos profetas, haciendo grandes señales. Vaya, escuche la radio, y la radio está llena de gente. Ponga la radio donde a usted le duele. Al otro día está llamando, ay, yo tenía un dolor en el pecho y cuando me puse la radio me sané. Llenan las iglesias de gente esperando milagros. Allá caen hacia atrás, se levantan. Yo estuve por allá en un pueblo en el sur del Tolima y fue una jornada de sanidad. Y eso la gente caía, hermano. A los 2, 3 días subió un señor de mi vereda que había ido y dice, uy, pastor, eso fue impresionante, la gloria de Dios. Pastor, es que yo llevaba un dolor de muela y hasta Dios me calzó la muela, me decía él. Porque, hermano, bienvenidos a una época donde los falsos profetas van a engañar a muchos. Más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, y aquí dice, con que Dios te ha dicho, no comas.
Eso es lo primero que le saca el diablo a una persona. Es que Dios prohíbe. Eso no fue lo que dijo Dios. ¿Sabe qué había dicho Dios en Génesis 2:16 y 17? Le había dicho Dios al hombre: come de todo árbol del huerto. Dios no le había señalado que él no podía comer de esto. Dios le señaló todo lo que podía hacer. El hombre se encierra en lo que Dios le prohíbe, en lo que Dios le amarra. Amigo, Dios no prohíbe nada. Dios, al contrario, da libertad, da poder para que usted sea libre de la esclavitud del pecado. Pero el diablo se encarga. La gente ve el evangelio a veces como cuando usted va a una piscina y usted se para en una piscina y usted empieza a ver: no meterse sino después de 30 minutos de haber comido. No meterse si no tiene tela licra. No meterse, no. Y la gente viene a nuestra iglesia y dice: no, a mí me gusta el evangelio, pero es que eso ya prohíben esto, prohíben lo otro, prohíben esto, prohíben. Reguero de prohibiciones. No, los que estamos en el evangelio no vemos las prohibiciones, vemos las bendiciones. Porque es que Dios no dijo: no puedes comer de todos los árboles. No, Dios nos abrió para que disfrutáramos de todo. Lo que pasa es que el mundo se cegó, que si no es pecado, que si no es lascivia, que si no es sexo, que si no es droga, que si no es nada de eso, no se puede ser feliz. Y usted llama a alguien a que se arrepienta y él piensa: pero yo cómo voy a ser feliz sin tomarme una cervecita, pero yo cómo voy a ser feliz sin poderme pegar mi bailadita de diciembre, pero yo cómo voy a poder ser feliz sin esto y sin lo otro. Eso son mentiras. Eso mismo le dijo el diablo a la mujer, que Dios le había prohibido. Lo que tú no has visto es la otra parte, la gran bendición que te da Dios a partir de recibir este evangelio en tu vida. Nota la otra parte. Una vez hablé con un señor, le dije: vea, dígame una cosa que Dios nos prohíba que sea bueno. Dígame una cosa. Y te aseguro hasta por salud. Terminé diciéndole a él: vea, yo hasta por salud me haría evangélico. Porque cuando tú vas al médico. Yo una vez fui a donar sangre para mi sobrinita, para mi prima. Ella tenía cáncer, estaba en un cáncer muy avanzado, y cuando alguien está así, no le puede donar sangre cualquiera. Primero le hacen una cantidad de estudios a uno. Y se paró un señor, una enfermera conmigo, y empezó a hacerme una pregunta en un cuestionario. Bueno, ¿hace cuánto fue la última vez que usted tomó una cerveza? Nunca me he tomado una. ¿Fuma cigarrillo? No. ¿Cuántas parejas ha tenido en la intimidad? Hasta ahora mi esposa, solo una. Y empezó una cantidad de lista. Cuando terminó las preguntas de todo eso, me dijo: ¿Usted es evangélico? Yo le dije: sí, señora. Me dijo: ojalá todos los evangélicos vinieran a donar sangre. Hermano, nosotros somos gente sana, gente que vive bajo la bendición de Dios, gente tranquila. No hay gente que viva mejor que un evangélico. Vaya, una vez me pinché, hermano. Estaba en el sur, me vine para visitar a mis padres el 1 de enero. Y venía por ahí en la ruta y me pinchó la moto, y yo empujando esa moto por ahí un 1 de enero. Por ahí había un señor al frente y le dije: vecino, disculpe, usted no sabe de pronto por aquí un montallantas. Y él me dijo: mano, hoy es difícil, hoy todos amanecieron tomados, hoy todos amanecieron. Dijo: lo único que sí le puedo decir es que como a 2 kilómetros adelante hay un evangélico. Sería lo único que ese no esté. Ay, hermano, yo sabía que el evangélico ahí estaría. Porque cuando todo el mundo amanece destruido, golpeado, cuando el mundo amanece mal, siempre hay una iglesia y un pueblo que amanece cada vez más enamorado de su Dios y más feliz en este bendito evangelio. No le creas a esas prohibiciones. Déjame por favor el 3 verso 2. Voy a empezar a culminar. En el verso 2 entonces dice, capítulo 3 verso 2, la mujer respondió a la serpiente. Ella le dice: vea, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis. Pero ella le agrega algo. Dice en el verso capítulo 3, porfa, en el verso 3, ella le agrega algo y le dice: no solo no podemos comer, sino que no le podemos ni tocar. Dios no le había dicho eso.
Vea, tú vas a ver a una persona que está fría espiritualmente cuando los mandamientos de Dios le empiezan a pesar. Porque Dios a la mujer no le dijo que no podía tocar. Dios le dijo no puedes comer. Verso 3, por favor. Dios lo que le dijo fue no puedes comer, pero ella le agregó. Ella ya le dice, vea, no comeréis ni le tocaréis. Jóvenes que están a veces en la iglesia, ay, pero es que hermano, esa iglesia prohíbe mucho, es que eso allá lo amarran mucho, es que eso no puede faltar a un culto, tiene que llegar a orar temprano, uno no puede ir a donde uno quiere, uno no puede hacer, empieza a sentir que los mandamientos de Dios le son gravosos, pero los mandamientos de Dios no son gravosos, son delicia. Tuve que administrar una pareja que estaban en una discusión muy grande, y una vez llegué a hablar con ellos y le dije, ¿qué pasó? Y dije, hermano, es que yo llevo 20 años con él y no he aprendido a poner las botas donde las debe poner. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué después de 20 años empezó a pesarte eso? ¿Por qué? Si siempre ha dejado las botas ahí, ¿por qué ahora sí hablan de una separación si después de 20 años? Porque cuando se empieza a acabar el amor, cuando empieza uno a dejar de amar a alguien, uno empieza a sentir una carga. Uno empieza a ver los defectos de todo, es verdad. Hay gente en la iglesia, hermano, preocúpese cuando usted escucha a un joven de un problema para todo. Si a usted le parece el culto largo, si a usted no le gusta la alabanza, si a usted no le gusta los que cantaron, si usted viene y se queja el de la batería, si usted viene y se queja que así ya talla mucho, si usted viene y se queda mirando y usted dice aquí hace mucho calor, que le bajen al aire, que le suban, que lo prendan, que lo apaguen, usted se queja de todo, a usted nada le va a servir, porque cuando Eva empezó a pensar, dijo, es que Dios no nos dejó ni comer, ni siquiera tocarlo, esto se puso muy duro, esto es muy difícil. Eso, hermano, preocúpese, usted está ya más afuera que adentro, porque los que aman a Dios, su ley le es delicia, le es como miel, le es placentero. Usted no viene a culto por carga, usted viene porque disfruta estar en culto. Usted no se pone de pie porque alguien le dijo ponga de pie y cante. Usted siente ponerse de pie, usted quiere adorar a Dios, usted quiere. Hermano, vea, cuando usted ve a alguien ahí tirado quejándose de todo, hermano, ese ya no sabe, ya no ama al Señor, ya ahora empieza a sentir al Señor como una carga. Es que para ponerse uno corbata para hacer, y se quejan de todo. Así no funciona este evangelio. Este evangelio funciona por obediencia y por amor a Dios. Hay hermanos que han volteado por todas las sedes de Ibagué y ninguno le ha servido. Han escuchado a todos los predicadores posibles y ninguno predica bueno como él. Y van aprendiendo y vienen a la iglesia y al principio bien, pero luego se van poco a poco, poco a poco. Hay gente que busca plataforma a todo lado donde va y quiere que los pongan de centro, y el día que no los pones de centro se van. El día que no los aplauden se van. Cuando se suben a la plataforma hablan en lenguas y se avivan, pero están en la silla y más fríos que otra cosa. Eso es gente que no entiende. La gente que sabe quién es Dios, a eso no le preocupa. Si lo pone en la plataforma, para él es lo mismo. Él le sirve a Dios donde sea, él adora a Dios donde sea. Para él no le descarga nada. Sigue el verso 4, por favor. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Qué problema, hermano. La serpiente le dijo, Dios le ha dicho mentiras. Dios se equivocó. Estamos en la época en la que más se escucha que Dios se equivocó. Dios me metió en el cuerpo que no era. Dios hizo conmigo lo que yo no quería. No hay nada más puro que el amor entre seres. ¿Por qué Dios prohibió algo entre personas del mismo sexo? Dios nos prohibió esto, Dios hizo. Hermano, estamos en el tiempo donde allá afuera todo el mundo dice que Dios está equivocado. Ahora el mundo está bien y Dios está mal. No, ahora allá afuera cualquier cosa que hace el mundo se aplaude, y lo que dice Dios se echa abajo. Dios está mal. ¿Por qué Dios no permite esto? ¿Por qué Dios no permite lo otro? Si eso es bueno, si eso es disfrutable, si eso beneficia al cuerpo, eso es bueno para nosotros. Y allá el mundo está diciendo que nuestro Dios está equivocado, iglesia. Hay muchachos que han traído esa mentalidad aquí adentro y dicen, pastor, pero ¿por qué no se puede permitir esto? ¿Y por qué no se permite lo otro? Y quiere que modernicemos la iglesia y que la acomodemos allá afuera a ver si esto se nos llena. Yo le he dicho a los hermanos, una vez llegó un hermano y me dijo, hermano Arlinson, es que está viniendo muy poquita gente. Y yo le dije, sí, es verdad. Hagamos lo siguiente, bajémosle a esto, que estamos muy duros. Vea, pongamos lo siguiente. Vamos a bajarle a que la gente puede tomar 5 cervezas.
De la sexta para arriba es pecado. Bajémosle. Hagamos lo siguiente. La gente puede hablar como quiera, pero después de más de 10 madrazos en el día es pecado. Si el hermano o la hermana puede vestir como quiera, que arregle bien sábado y domingo que va a venir a la iglesia. Bajémosle. Los discípulos intentaron lo mismo con el Señor. Lo vieron ahí y le dijeron: Señor, la gente nos está yendo porque dura esta palabra. Y el Señor los voltea a mirar y dice: ¡ja! ¿Y quieren irse ustedes también? Esta palabra no cambia. El que se sujeta a esta palabra será bienvenido. El que no, lo sentimos mucho. Aquí no predicamos para que a la gente le guste. Eso es una equivocación grande que se está haciendo hoy en día, predicando para que a la gente le guste. Usted cree a la gente, hermano, a la gente no le gustan los remedios, a la gente no le gustan las cosas buenas, la gente lo que quiere es malo. ¿No ve que esta carne lo que busca es lo malo? Invite a una persona, un amigo al cine, 3 horas una película, a ver si se le mueve. No se le mueve. Trae a la iglesia y dura un poquito más el culto y le parece muy largo, porque la carne lo que le gusta es lo malo, la pasión, el desorden. A ellos no les gustan las cosas de Dios. Esta carne le talla las cosas de Dios. Iglesia, por eso nosotros no le predicamos a la gente para que a la gente le guste. Nosotros le predicamos porque lo necesitan escuchar, porque es lo único que los puede salvar, porque es lo único que les puede dar vida eterna. Sabe Dios, verso 5, que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien. Sabe, ellos ya conocían el bien. Lo que Satanás quería que ellos hicieran era conocer el mal. El mundo se dañó por completo. No había forma de arreglarlo. Pero el que en el principio lo hizo bueno, lo podía arreglar. Se vino a la tierra. ¿Se acuerdan que buscó uno bueno en la tierra y no lo encontró? Marcos capítulo 10, el verso 18 dice que un hombre llamó bueno a otro, y lo ve y lo dice la palabra del Señor. Cuando lo vio le dijo: maestro bueno. Y él le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si ninguno hay bueno sino solamente Dios. Ese hombre entendió que había venido uno bueno sobre la tierra. Había llegado el bueno, el que en algún momento había creado todo bueno. Ahora se había manifestado en carne para nacer de una mujer, y ahora había uno bueno sobre la faz de la tierra. Es decir, que la maldad estaba empezando a ceder. ¿Se acuerdan que la Biblia también nos decía que el que hacía pecado era esclavo del pecado? Había ahora uno que era libre y empezó a abrir las puertas de los que estaban encarcelados y esclavizados. Y le dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solucionó el problema de la bondad, solucionó el problema de la esclavitud, pero creaba tal vez el problema más grande de todos, el problema de la muerte. ¿Quién podía enfrentar la muerte? La Biblia dice en Lucas 8:49 que una multitud fue a buscar a Jesús, entre ellos dirigidos por un hombre llamado Jairo. Pero cuando Jairo iba de camino, en el verso 49 dice la Biblia que vino otra multitud y le dijo: Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto, ya no hay nada para hacer. Porque la gente sabe que frente a la muerte no hay nada que hacer. La gente sabe que contra la muerte no hay arma que pueda uno defender. Pero Jesús siguió caminando y le dijo: Jairo, tranquilo, no te preocupes. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó, la gente empezó a mirarlo y a decirlo: ¿a qué vienes si ya se murió? Y Jesús les dice: la niña no está muerta, solo duerme. Y la gente se empezó a burlar de él, porque hay gente que se burla de nosotros porque seguimos esperando en un Dios que para ellos es invisible. Pero mientras ellos se burlaban, Jesús se fue allá a la pieza y tomó la mano de la muchacha y le dijo: hey niña, talita cumi, en otras palabras, niña, a ti te digo, levántate. Y esta bendita palabra dice que al instante la niña se levantó, y aquellos que se burlaban les tocó quedarse encallados, porque el Dios del cielo pudo dar vida cuando nadie más podía. Pero entonces entra el final. Dios restauró, Dios hizo. Nuestros corazones fueran malos. Cuando empezamos leyendo estos textos decían: del buen tesoro
de un corazón bueno, y de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces aquí llega la pregunta: ¿qué hay en tu corazón? Porque cuando Dios está en tu corazón, tú no puedes dejar de hablar de Dios. Cuando uno ve un muchacho enamorado, hermano, no hay cosa más aburridor que alguien enamorado. Ahí están los papás: ¡hey, mijo, cuélguele, deje de dormir! Él está con la imagen en el celular diciendo: ¿usted sabe quién es mi novia? No, véala, ella. Sí, ya me la ha mostrado como 5 veces. Porque alguien enamorado quiere hablar todo el tiempo de esa persona. Eso es lo que hay en su corazón en ese momento, una persona. Y él quiere que los otros sepan. Iglesia, ¿de qué hablas? Iglesia, ¿qué hay en tu corazón? Antiguamente decía: uy, no hay cosa más aburridor que andar uno con un evangélico. Todo el tiempo está hablando de Dios. Dios para acá, Dios para allá, Dios. Oremos a Dios, pidámosle a Dios, hagámosle a Dios. Ay, Dios. Uy, qué aburridor un evangélico. Solo Dios para acá y Dios para allá. De la abundancia del corazón habla la boca. Vas a seguir en silencio en tu cuadra. Ya se perdió. ¿Cuántos han salido un día de su casa a golpear unas 3 casas? Hoy voy a evangelizar 3 casas de mi cuadra. ¿Alguna vez lo has pensado? Nunca lo has pensado. ¿O te pasa lo de algún hermano que una vez llegué corriendo a un culto y el hermano: ay, hermano Arlinson, gracias a Dios que llegó? ¿Y por qué, hermano, para que predique? Y yo: mijo, llegué tarde, mira la pinta que traigo, ¿cuál predique? ¿Predique usted? No, hermano, no es que está en la cuadra donde yo vivo y está mi familia, ellos no me creen. ¿A ti te creen? ¿De qué hablas? Dios restauró todo para poner un corazón bueno. Había un muchacho que tenía un corazón malo. Había un muchacho que tenía un corazón poseído. Era el temor, era el miedo, generaba espanto. La Biblia no me dice el nombre de él, pero el solo título que le da muestra que es una persona terrible, porque la Biblia aparece como el endemoniado gadareno. Cuando tú escuchas hablar de un endemoniado gadareno, no estamos hablando de cualquier persona. La Biblia empieza a describirlo y dice que dormía en los sepulcros. Pero no solo eso, sino que la comunidad le tenía miedo y muchas veces lo intentaron atarlo. Primero le pusieron lazos, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Los reventaba. Le subieron más de nivel, se nos voló con los lazos, lo volvieron a coger, le pusieron cadenas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Perdieron la esperanza con ese muchacho. No había nada para hacer. No había nada con que ayudar a ese pobre muchacho. Pero un día ese loco de la calle, ese loco que todos le tenían miedo, salió corriendo gritando. Un día ese muchacho pasó por al pie de todos gritando, y la gente se ponía: ¿qué es lo que grita? ¿Qué es lo que grita? ¿Qué es lo que está diciendo? Y se pusieron a prestarle atención a lo que gritaba. Iba gritando: Jesús, hijo de David, no me atormentes. Jesús, ¿por qué me atormentas? ¿Qué tienes contra mí, hijo del Dios viviente? Al que todos le tenían miedo, al que tenía un corazón malo, ahora estaba frente a un ser que lo estaba haciendo temblar. Tú puedes ser el más malo, tú puedes creértelo más. En esta noche aquí hay un ser extraordinario que puede conmover tu corazón. Algo pasó con ese muchacho. Cuando Jesús llegó, el muchacho lo estaba esperando de rodillas.
Jesús lo libertó y el corazón de ese muchacho fue transformado inmediatamente. Esta noche yo le traigo una buena noticia a alguien que lo necesite. Si usted se arrodilla frente a este Jesús, Él es capaz de cambiar su corazón por malo que sea. Ese muchacho estaba dominado por el pecado, pero la Biblia dice que cuando la multitud fue a encontrarlo, ¿sabe cómo lo encontró? Lo encontró bien vestido, lo encontró bien presentado y en su cabal juicio. Alguien le había cambiado el corazón a ese muchacho y fue el mismo que nos lo cambió a nosotros hace unos años atrás. Pero ahora viene la orden. Ahora viene de parte de Jesús. Jesús, permíteme ir tras de ti, porque todo el que experimenta algo con Jesús lo quiere seguir. Jesús, déjame ir tras de ti. Yo quiero estar contigo. Yo quiero seguirte. Y yo quiero, Señor, no me dejes aquí, por favor. Y Jesús le dice: lo siento, no puedes ir conmigo. Te voy a pedir una cosa. Vuelve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Qué bueno sería que nosotros nos bautizáramos y nos fuéramos con el Señor. Hay cultos donde uno siente la presencia de Dios y uno quisiera irse con Él ya. No quiero más esta tierra, no quiero más este mundo. Déjeme irme con usted, Señor. Anhelo su presencia, déjeme irme. Hermano, a veces estamos en un mundo tan malo que uno se mete a esta iglesia y uno siente tan bonito que uno dice: ay, ojalá yo pudiera estar así todo el tiempo. Ojalá me pudiera ir con el Señor. Ya, yo me quiero ir. Pero escuchas una voz de parte de Dios que dice: todavía no te voy a llevar porque tu esposo no lo conoce de mí. No te voy a llevar porque todavía tu vecino no conoce de mí. Háblale a tu compañero, háblale a tu amigo. Aquí no necesitas una plataforma, no necesitas un púlpito de cristal, no necesitas un micrófono. Yo necesito que tú te vayas allá afuera y le digas a tu vecinito: él está pensando acabar con su vida. Él tuvo un problema, él tuvo una cosa en su vida y está pensando destruirse. Y yo te tengo a ti al lado de él. En la casa de al lado hay un evangélico que le puede rescatar la vida, que lo puede salvar. Esa persona, ese compañero con el que estudias, con el que trabajas, tú no sabes lo que está sintiendo. ¿Quién sabe cuántas cosas está pensando? Dios te tiene a ti para hacer la tarea. Uno a veces ve que la gente está bien, ¿cierto? Hermano, toda persona cuando muere, la gente siempre usa las mismas expresiones: se murió, pero estaba tan bien ayer. Ayer yo lo vi. Ayer estaba bien, ayer hablé con él. Esas son las cosas de la vida, que se termina cuando menos lo esperas. Ese amigo que tú te encontraste por la calle y Dios te puso el sentir de decirle algo y tú no le dijiste, tal vez mañana ya no lo veas. Y tal vez Dios te reclame. Y tal vez Dios le esté reclamando a alguien esta noche. Yo te tengo a ti. ¿Por qué no escogió los ángeles, Señor? Los ángeles lo hubieran hecho mejor que nosotros. ¿Por qué nos puso a nosotros? ¿Por qué nos dejó a nosotros? Nos dio la riqueza más grande. Nos dio una salvación. Nos transformó la vida. Hey, joven, tú no necesitas haber sido un asesino para tener un gran testimonio. Tú no necesitas haber sido un drogadicto. Hay jóvenes que dicen: pero yo que testifico, yo que tengo para decir. Es que tú no tuviste que estar allá en el mundo revolcándote. No tienes que tener todo eso. Puede que tú hayas sido hijo de creyente, puede que tú sientas que la vida tuya no ha sido tan mala, pero te digo algo: este evangelio nos lo regaló el Señor y le costó lo mismo. Este Jesucristo dio la vida por cada uno de nosotros. Si ese testimonio no funciona, no hay nada más que funcione, porque no hay nada más grande que eso.
No hay nada más grande que eso.